tenemos, porque finalmente nosotros somos personas de fe también, ¿no es cierto? Nosotros somos de fe. Pero ¿qué tuvieron todos ellos en común? ¿Alguien se dio cuenta? Accionaron, es verdad, accionaron, pero nosotros también accionamos. ¿Cuántas veces no hemos accionado? Y no pasa nada. Obediencia, nosotros también vamos bien, pero fíjense cómo no nos damos cuenta. Obediencia, es correcto, obedecieron, sin obediencia es imposible, sin acción es imposible. ¿Qué más tuvieron ellos? Creyeron, es verdad, creyeron, y como creyeron, accionaron, obedecieron y se movieron. A Noé fue hacer un arca, a Abraham fue dejar su tierra, a Sara fue tener un hijo. Muy bien, ¿qué más tuvieron ellos que nosotros no? ¿Perdón? Dios les dio una promesa, Dios les dio una palabra. Muy bien, hermana, que Dios la bendiga, porque eso no fue revelado sino por sangre, sino por el Espíritu. Tuvieron algo, todos ellos tuvieron una instrucción, una palabra de parte de Dios. Nosotros hemos creído equivocadamente que tener fe es creer. ¿Creer en qué? En lo que se nos antoje creer. Es que yo creo que el próximo año voy a ir a Europa. Es que yo creo que voy a poner mi negocio y va a prosperar. Es que yo creo que si trabajo duro me voy a poder comprar mi casa. No estoy diciendo que ni siquiera son malos anhelos, pero no es lo que estamos viendo aquí, y es lo que se pasa. Todo el mundo nos fijamos en la obediencia, en que se movieron, en que hicieron, y todo eso es parte de tener fe. Pero estamos olvidando lo sustancial, lo más importante. Tuvieron una palabra de parte de Dios. ¿O a quién se le ocurrió la idea de construir un arca? ¿De quién fue la idea? De Dios. Ustedes se imaginan que un día Noé amaneció y, a ver, hijo, veo humedad en el aire, como que va a llover, fíjense. Yo tengo fe en que va a llover y se va a ahogar la humanidad. Mejor hago un arca. No tengo ni dinero para la madera, pero Dios me va a proveer para la madera. ¿Esa es la historia de Noé? No es la historia de Noé. La historia de Noé es Dios diciéndole: tienes que construir un arca. Y posiblemente no tenía recursos para la madera, posiblemente no tenía idea de cómo hacerlo, pero él creyó ¿en qué? En la palabra de Dios. Creyó en lo que Dios le había dicho. Y entonces sí, obedeció. Pero si no hay palabra de Dios, puedes estar creyendo en una palabra que no es una palabra profética, y por eso luego nos pegamos contra la pared y no entendemos. Si decimos: pero si yo tengo fe, yo oré con fe, yo ayuné con fe y no vi la respuesta de Dios, Dios no me respondió, porque entonces nos desilusionamos y hasta nos enemistamos con Dios. ¿Cuál fue el problema? Que no era fe. Fe es creer en lo que Dios te dice. Fe es creer en la promesa que Dios te da. Solamente en eso puedes tener fe. Lo demás no, lo demás es confianza, anhelo, esperanza. Es otra cosa, no es fe. Para que exista fe en algo, tiene que haber una palabra de parte de Dios. ¿De quién fue la idea de que Abraham se fuera de la casa de su padre y que Dios le iba a entregar una tierra? De Dios. Dios se lo reveló, le dijo: yo quiero hacerte padre de multitudes, te voy a dar un hijo, sal de ahí y te voy a mostrar la tierra que va a ser para ti, para tus antepasados. No fue idea de Abraham. Claro, era un anhelo seguramente muy profundo en él, pero él tenía una palabra en la cual ejercer fe. Y lo mismo cada vez que veas, ahora cada vez que se hable de la fe en la Escritura, te vas a dar cuenta de este patrón. Todas estas personas tuvieron una promesa de parte de Dios. Su fe consistió en creer en lo que Dios les había dicho. Y lo puedes ver con Josué. ¿De quién fue la idea? Ay, a mí se me hace, como que yo siento en mi corazón que si le doy 7 vueltas a los muros, se van a caer, fíjate. Vamos a orar todos, ayuno para todos, para que esos muros caigan. No es cierto, no fue así. Dios le dio las instrucciones. ¿Y qué hizo Josué? Creer en ello. Creer en ello. Esa es la verdadera fe. Vamos a otra porción de la Escritura. ¿Cuándo es cuando falla la fe? Ahorita, antes de seguir ello, ¿cuándo falla la fe? ¿Cuándo es cuando decimos: pero si yo tengo fe, yo oré con fe, yo ayuné con fe, yo estuve en vela con fe, pastor, usted no me puede, yo sé que yo creía. Sí, creíste, pero no puede ser fe. ¿Cuándo falla la fe? Bueno,
cuando dice, bueno, ahí está en negro, cuando dice la escritura, pides y pides mal, porque pides para tus propias, ¿qué? Deseos o tus propias concupiscencias. Efesios 3:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Somos salvos por medio de la fe. Pero fíjense lo que sigue diciendo Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don. Es un don y un fruto del Espíritu. Es un don y un fruto del Espíritu. Es un regalo de Dios. No el hecho de creer en algo, sino en la capacidad de que nos da de darnos algo sobrenatural sobre lo cual creer. Dice la Biblia en Hebreos 12:2, ahí mismo en Hebreos, estábamos en Hebreos, vamos a Hebreos 12:2. Pon mucha atención, dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Qué significa esto de autor y consumador? Que sale de Él. Él es el autor, Él la produce. Tú no puedes producir fe. Él produce la fe, Él es el autor, Él tiene los derechos reservados, Él tiene la marca registrada. La fe emana de Jesús o no es fe. Ay, yo conozco, mi vecino es fe, tiene fe en Mahoma. No es fe, cree en Mahoma, cree que es fe. No puede ser fe, solamente se puede tener fe en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Autor es que Él la produce, con Él empieza, con Él inicia, con un anhelo de Él, un sueño de Él, una promesa de Él, un pacto que Él hace y Él la va a consumar. Es Él quien la lleva a cabo, no tú. Tú lo que haces es creer en ello y mantenerte en el lugar donde Jesús te está enviando, ir a donde Dios te dijo. Eso es realmente la verdadera fe. Él es el autor y consumador de la fe. Santiago 4:3, pides y no recibes porque pides mal. Eso lo vimos en la semana anterior y la semana anterior a ella. Pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal. Si pidieras bien estarías recibiendo en la mayoría de las ocasiones. Ok, ¿y en qué consiste pedir mal? ¿Nos podrían explicar? Cuando yo leí, pides y no recibes porque pides mal, ok, está bien, dime en qué estoy mal. Dime en qué estoy mal para pedir bien. Ahí no lo dice. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Pides de acuerdo a tu voluntad. Pides de acuerdo a tus anhelos. Pides de acuerdo a tus intereses, no a los intereses de Dios. Y ahí no hay fe. Puedes creer, puedes anhelar, puede haber esperanza, te puedes esforzar y algunas veces lo lograrás y otras veces no, porque no tiene que ver con la fe. Este mismo Santiago dice en el capítulo 1 verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hemos hablado de la importancia de escuchar. Todas estas últimas semanas hemos estado aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Muy bien, una vez que la escuchamos, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe en ella. Y tener fe en ella es actuar en consecuencia. Creer en lo que Dios me está diciendo. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, porque si escuchamos, y eso cuando ya la escuchamos, ya cuando la inferimos, ya cuando la conocemos, ya cuando se nos reveló, todo eso apenas es el 50%. El otro 50% es ejercer fe en su promesa. Juan capítulo 15, verso 7, una vez que entendemos esto, todo empieza a tener sentido, todo empieza a caer en su lugar. Jesucristo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esto es una condicionante. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Jesús está mintiendo? ¿Jesús está exagerando? No, es una verdad. Esta palabra es fiel y verdadera. Jesucristo nos dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, lo que pidas te será concedido. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Cristo, Cristo transforma nuestro corazón.
Cristo nos muestra mejores sueños. Cristo inyecta mejores anhelos. Y como son finalmente su voluntad, Él va a cumplir con esos sueños y esos anhelos en un corazón que ya es sensible a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él y su palabra, sus mandamientos, sus principios, sus preceptos, sus promesas, sus pactos permanecen en nosotros, dice el Todopoderoso, que no miente, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, pide lo que quieras y yo te lo daré. Lucas capítulo 6, verso 46, él mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. Nosotros somos cristianos, ¿no es cierto? Un cristiano es aquel que ha reconocido y ha aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestra alma. Que lo aceptamos como Salvador y como Señor. ¿Sí, amén o no amén? Pero lamentablemente nos gusta aceptarlo como Salvador, pero no como Señor. Si Él es el Señor, si Él es el Rey, ustedes díganme, denme un ejemplo de un rey que le diga a un siervo, oye siervo, por favor levántate y ve allá con tu vecino y perdónalo, y el siervo le diga, pues déjame pensarlo, rey, o no estoy de acuerdo, o está bien pero ahorita no. ¿Ustedes creen que funcionaría ese siervo en el reino? ¿Ustedes creen que funcionaría en la milicia? Que un general de 5 estrellas mande a un cabo, le diga, soldado, vaya por favor, maneja el camión y deje estos soldados ahí. No, tengo flojera, mi general. ¿Saben qué hacen? Los encuartelan en ese instante. En ese instante lo agarran y los encuartelan. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y nos dice, ¿por qué me llamas Señor? Si no vas a hacer lo que te pido. Si me vas a llamar Señor, obedéceme y será de bendición. Hay una historia en Marcos capítulo 9, vamos a ella, que es una historia extraordinaria, de un niño que estaba profundamente poseído, era atacado por demonios, por espíritus inmundos, y el padre desesperado lo lleva, lo escucha acerca de Jesús y lo lleva con los apóstoles, y ellos no lo pueden liberar. Así de profundo era las cadenas en las que estaba este jovencito. Pero lo llevan, dice, pero déjanos llevarte con el maestro. Y lo llevan ante Jesús. Y entonces llega este padre con los discípulos de Jesús y su hijo, profundamente atacado por demonios. Y al llegar con Jesús, el demonio se manifiesta. Y es en ese contexto que va a suceder esto que vamos a leer. Marcos capítulo 9, verso 20. ¿Lo tenemos todos? Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto es una cosa espeluznante. O sea, llegan y el muchachito ve a Jesús y el espíritu de opresión empieza a manifestarse y se cae y empieza a revolcarse y a dar vueltas y a echar espuma por la boca como perro rabioso. Y fíjate lo que hace Jesús. Jesús ve algo que hace que se dirija al Padre y le pregunta, ¿cuánto que le sucede esto? ¿Desde cuándo está así? ¿Desde cuándo tiene este espíritu demoníaco? Y el padre le responde, desde niño, desde pequeño. En la versión original, una mejor traducción sería desde infante, desde muy chiquitito. ¿Por qué? Porque en las épocas de Jesús lo que pasó es un joven, para ellos ya era un hombre hecho y derecho. Así que para que diga que desde niño es porque era muy niñito. Casi desde siempre podríamos decir. A partir de ese momento, curiosamente, Jesús ya no se va a dirigir con el joven. Todo lo va a tratar con el Padre. Lo que nos marca que era una maldición generacional. Era algo que venía desde los padres. Ese es otro tema. Vamos a llegar al tema
generacional, más adelante, en otra ocasión, durante este discipulado. Desde niño. Y muchas veces, le dice el papá a Jesús, le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí podemos inferir la desesperación de este padre. Los que somos padres seguramente nos identificamos con algún momento que hemos visto a nuestro hijo enfermo. Necesitamos ayuda y vamos con el doctor con la esperanza de que nos diga con este medicamento, con esta inyección, con este tratamiento. Ahora imagínate ver a tu hijo endemoniado, con espíritus queriéndolo matar de forma reiterada durante toda su vida. Y este hombre ya desesperado recurre a todo lo que podía recurrir. Van con los discípulos no pueden hacerlo, va con Jesús y le dice a Jesús desesperado, si puedes hacer algo, por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí viene la respuesta de Jesús, que es sorprendente. Jesús le dijo, dice el verso 23, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús ha dicho, aquí el problema no es si yo puedo. Yo puedo. Aquí el problema no es si yo quiero. Yo quiero. El problema está en si tú crees que yo lo puedo sanar. Y si siguen leyendo, el Padre va a decir, si creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Y finalmente Jesús lo va a liberar. El problema no es si Jesús puede. ¿Alguien aquí duda que Jesús puede sanar cáncer? ¿Aquí alguien duda que Jesús puede sanar SIDA? Es más, ¿aquí alguien duda que Jesús puede levantar a alguien de entre los muertos? Yo creo que no. Si eres cristiano no podemos dudar de eso. Jesús dice, no, el problema no va a estar ahí. El problema está en si yo te he prometido algo y tú puedes creer en ello. Y tú efectivamente crees que yo lo puedo hacer. Una de las partes más tremendas de la Escritura es cuando se nos narra que Jesús fue a su aldea, fue a su barrio donde él se había criado. Y dice la Escritura que ahí Jesús no pudo hacer ningún milagro. La Biblia no dice que no quiso. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que no pudo. ¿Se imaginan eso? Hasta nos pega, ¿no? en el cerebro. ¿Cómo que no pudo? La Biblia dice que no pudo. ¿Saben por qué dice la Biblia que no pudo? A causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer los milagros que deseaba hacer en esa región. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos sueños cumplidos? ¿Cuántas victorias Jesús anhela para nosotros y no se han podido realizar a falta de fe de parte de nosotros? Y si ha faltado fe, puede ser en dos vías: porque no hemos creído en lo que Él ya nos dijo, o porque no hemos escuchado la voz de Dios. Por eso dice la Escritura, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? La verdadera fe es creer en lo que Dios nos ha dicho. Creer en lo que Dios nos ha prometido. Y hay certeza, fe es pues la certeza de lo que se espera. Hay certeza porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Después, la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y es verdad, la fe es ciega. No vamos a ver cómo. Lo que Dios tiene para nosotros es tan grande. Lo que Dios tiene para nosotros son cumplimientos y victorias tan grandes que no las podemos ver. Por eso tenemos que andar por fe, no por vista. Ahora, la fe es ciega, pero no es sorda. El problema es creer que la fe es andar a ciegas y a tontas. Nosotros hemos interpretado equivocadamente: yo ahí voy por fe, voy a dar un salto porque te vas a caer. No, yo ahí voy, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te aplastas. Y ya cuando estás abajo con las patas rotas, dices: ¿pero por qué me abandonaste, Jesús? Y Jesús dijo: pero yo nunca te dije que te aventaras.
Es más, te dije que no lo hicieras. O nunca te lo dije, esa no fue mi idea. No, la fe es ciega, pero la fe no es sorda. Y yo aquí, para ilustrar esto, hago un ejercicio normalmente. Le pido a uno de mis hijos que se tape los ojos. Y lo puedo parar aquí y llenar este lugar de obstáculos. Él no puede ver, pero me puede escuchar. Pon mucha atención a esto. Es más, hasta podría haberlo hecho hoy, pero no se me ocurrió. Yo le tapo los ojos a mi hijo y lo pongo aquí. Él no puede ver las dimensiones, ni siquiera sabe dónde estoy yo me puedo mover. Y yo quiero llevar a mi hijo del punto A al punto B, que es ahí donde está la bendición, es ahí donde está la recompensa. Y hay muchos obstáculos, está la mesa, está el amplificador, están los atriles y muchas cosas más, está lleno de cajas. ¿Ustedes creen que si yo le empiezo a decir a mi hijo, da 3 pasos para adelante, 1 paso a la izquierda, otro más, avance en línea recta, ahora da otro paso, pero ahora para la derecha, otro a la izquierda, derecha otra vez, camina derecho? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer que mi hijo llegue de ese extremo a ese extremo hasta acá? Claro que puede llegar, sin daño, sin daño. ¿Qué fue lo único que mi hijo tuvo que hacer? Escucharme. Número 1, escucharme. Número 2, seguir las instrucciones. Y para eso va a necesitar confiar. Mucha gente no avanza porque no escucha, pero ya no es nuestro caso. Nosotros escuchamos a Dios, le oramos a Dios, Dios nos responde de muchas formas, de muchas maneras. Dios ya nos responde, tenemos su palabra además. Ya lo escuchamos. ¿Qué nos puede estar faltando? 2 cosas. Obediencia, acción. Yo no veo, pero si Dios dice, yo creo. Dios ya me lo prometió, yo creo. Y avanzo, me muevo en la dirección que Dios marca. Y la otra, confianza. Este mismo ejercicio, fíjense, este ejercicio donde todos reconocemos que un padre puede guiar a un hijo sin peligro alguno, en medio de muchos obstáculos y dificultades, difícilmente funcionaría con alguien que no es un hijo, porque falta confianza. Y si luego se empiezan a reír, que el auditorio se empieza a reír, o le empiezan a decir, cuidado, te vas a... menos. ¿Por qué? Porque no me conoce. Porque puede decir, no, Pastor Mauricio igual me quiere jugar una broma, igual me quiere ridiculizar, y se va a paralizar. El diablo se va a reír de lo que el Padre te está diciendo. El diablo te va a decir que te estás a punto de caerte, y tú vas a tener que tomar la decisión si le crees a Dios o le crees a todas las demás voces. Cuando tú aprendas a creer en lo que Dios te dijo, esa única voz, en medio de todo un océano de voces, de burla, de miedo, de fracaso, vas a ver el cumplimiento de Dios. Fue lo que hizo Noé, fue lo que hizo Abraham, fue lo que hizo Josué, fue lo que hizo David. Y es lo que debemos de hacer nosotros, porque el Dios de David, el Dios de Abraham, es el mismo Dios, es nuestro mismo Dios, y Él no cambia. Dice la Escritura que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Así que debemos de aprender y entender lo que es la verdadera fe. El punto es, solo se puede obtener fe mediante Jesucristo, no hay más. Punto. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. 2. La verdadera fe es creer en la palabra de Jesús. Esa es la verdadera fe. Creer en la palabra de Jesús y esperar su cumplimiento. Esperar que esa palabra se cumpla. Si nos dice espera y no hagas nada, pues esperamos y no hacemos nada. Si nos dice espera y avanza, avanzamos. Lo que Él nos diga. ¿Por qué existe certeza? Porque es palabra de Dios. ¿Por qué existe cumplimiento? Porque Dios no miente. Así que si Él lo dijo, Él lo va a realizar. Y ahora culminamos con lo que nos causó problema. Ya entendimos cómo se camina por fe. Se toca de oído. Tocamos de oído.
Avanzamos de oído. Por eso necesitamos palabra de parte de Dios. Por eso estamos desactivados completamente si no tenemos una palabra de parte de Dios. Y por eso es que insisto tanto en que nos desayunemos, comamos y cenamos Biblia, y que oremos sin cesar, como dijo, como es una instrucción escritural. Orar sin cesar. Comuniquémonos con Dios constantemente y estemos atentos de la forma en la que nos habla. Su gracia es multiforme. ¿Y qué pasó si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza? ¿Qué es lo que Jesús dijo realmente ahí? Bueno, lo que realmente Jesús dijo cuando le dijo a sus hijos, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Lo que está diciendo es, si yo te digo que lo voy a hacer, lo único que tienes que hacer es creer. Y ni siquiera mucho, con poquito que creas. Si tú crees poquito en lo que yo te digo, la montaña se va a mover. ¿Sabes por qué? Porque no la vas a mover tú, la voy a mover yo. Yo te dije que la voy a mover. Lo único que tienes que hacer es, si te dije que la movía para la derecha, hágase para acá, porque la montaña se va a mover para allá. Si le dije que la voy a mover para que usted pase, vaya avanzando. No necesitas la gran fe, no necesitas la gran fuerza, no necesitas los grandes recursos. Si yo te digo que la montaña se mueve, la voy a mover. Solamente cree en ello, porque en las manos de Jesús, lo poco se vuelve mucho. En una ocasión le entregaron unos pececillos y muy pocos panes, y alimentó una multitud de miles de personas. Lo que tú pongas en las manos de Jesús, Jesús lo va a multiplicar. Y eso incluye la fe. Con poquita fe que tú le pongas, vamos a mover montañas. Pero tenemos que entender que esa fe la debemos de depositar, no en nuestro equipo favorito, no en nuestros amigos, no en nuestros hijos, no en nuestra familia. Podemos anhelar, podemos tener esperanza, podemos creer incluso en eso, pero no trasladarlo al plano de la fe. La fe es únicamente aquello que Jesús nos ha dicho. Y si te adentras a la palabra de Dios, verás qué cosas tan increíbles nos ha dicho. Nos ha dicho cosas tan espectaculares como caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti el mal no llegará. Palabras tan espectaculares como cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. No he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, termino con estas dos preguntas. Ya no me responden. ¿Tienes fe? ¿Puedes creer? Yo creo que sí. Pónganse de pie y nos vamos a retirar alabando al Señor y diciéndole como ese padre le dijo. Pónganse de pie, por favor, ahí en cabina, si son tan amables, y le digamos a Jesús, como le dijo ese padre, ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra fe.